a dar inicio. Ahora sí, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos al webinar denominado Hacia una economía circular sostenible, una iniciativa de Pacto Global Red Bolivia y su grupo de trabajo Economía Circular, con el valioso apoyo de Soboce e Itacamba. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes esta mañana para poder reflexionar sobre estos desafíos y oportunidades que nos ofrece la economía circular como un modelo de desarrollo sostenible. Para dar inicio formal a este evento, a este espacio, vamos a ceder la palabra a Lucía Sosa, nuestra directora ejecutiva de Pacto Global Red Bolivia, quien nos va a compartir unas palabras de bienvenida. Gracias, Elvira. Bueno, muy buenos días a todos los que están conectados. Me sumo también al agradecimiento que realizas en nombre del Pacto Global. Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de webinars que está preparado por el Grupo de Trabajo de Economía Circular del Pacto Global. Es un grupo de trabajo que tiene el firme propósito de acompañar a las empresas en la transición a modelos mucho más productivos, mucho más regenerativos, donde el valor de los recursos naturales se mantenga en uso el mayor tiempo posible. Y justamente inauguramos este primer webinar en el Día Mundial de la Biodiversidad. La idea un poco es generar este diálogo, generar esta sensibilización sobre el valor de los recursos naturales, sobre la idea de que esto se pueda mantener en el tiempo lo más largo posible, el poder reducir residuos, optimizar procesos y evidentemente cerrar ciclos. Agradecemos profundamente el apoyo de Soboce, el apoyo de Itacamba Cementos por sumarse a apoyar esta temática tan importante para el Pacto Global que hemos venido impulsando desde sus primeros años acá en Bolivia. Agradecemos el compromiso de estas empresas porque demuestran que la innovación sostenible es posible, es necesaria y que además y sobre todo que el sector productivo en Bolivia está dando pasos concretos hacia una economía que respeta los límites con el planeta. Desde el Pacto Global creemos que avanzar hacia una economía circular no es solamente una oportunidad más eficiente y más resiliente, sino también un camino mucho más claro hacia el cumplimiento de varios objetivos de desarrollo sostenible, especialmente todo lo referente a lo que es producción y consumo responsable. Así que esperamos que el día de hoy sea de intercambio, de aprendizaje, de construcción colectiva y un saludo muy especial a nuestra panelista, el gran recorrido que tiene, Eugenia Lanis, agradecerle por acompañarnos, por su tiempo. Estamos seguros que vamos a tener una muy buena sesión y nos va a inspirar a querer seguir trabajando mucho más. Así que nuevamente gracias por todo, Eugenia, muchas gracias. Álvaro, Oscar, por su apoyo y desde el Pacto Global acá presentes generando este espacio de aprendizaje, este espacio de diálogo también que viene a ser la segunda etapa de toda esta iniciativa. Muchísimas gracias, estimada Lucía. Vamos a invitar a continuación también a compartir unas palabras a Álvaro Andrade, gerente nacional de sostenibilidad y proyectos de SOAS. Adelante, estimado Álvaro. Muchas gracias, Elvira. Muchas gracias, Lucía. Estamos muy felices de iniciar aquí el trabajo de esta mesa de economía circular, que como ya lo ha mencionado, la estamos trabajando con Itacamba y por supuesto con el gran equipo de Pacto Global. Gracias nuevamente a ustedes. Tenemos muchas expectativas de los resultados que se pueden obtener de esta mesa. Si ven el título de la ponencia de hoy que nos va a dar Eugenia, hay dos palabras claves. Una es sostenible, que está relacionada con equilibrio, con presente, con futuro, y la otra palabra clave es circular. Circular quiere decir que no desechemos, reemplazar esta visión lineal de hacer negocios o de hacer industria por una visión más circular. No tengo nada más que decir. Gracias a todos los que están participando y gracias al equipo de Pacto Global y gracias a Eugenia por haber permitido que compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias, estimado Álvaro. Seguidamente vamos a dar las palabras a Oscar Asset, el gerente de logística y sostenibilidad de Itacamba. Muchas gracias, Elvira y Lucía.
¿Está el micrófono? Sí, ¿No? te ¿Me escuchamos perfecto. escuchan? Sí. Ah, me escuchan. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Es un honor darles la bienvenida, sobre todo a esta mesa de trabajo tan importante, ¿no? Como bien decía Lucía, ¿no? En el marco de nuestra alianza con el Pacto Global de las Naciones Unidas, ¿no? Como Itacamba Cemento y junto a Sogoce, estamos comprometidos a ser empresas big changers y toda la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Como decía Lucía bien, hoy nos convoca un tema para nosotros también fundamental para todo lo que es el futuro de nuestro planeta, ¿no? Que es la economía circular. Como gerente de sostenibilidad de Itacamba Cemento, estoy seguro de que este modelo representa no solo una necesidad, sino también una oportunidad inmensa, ¿no? Para todo lo que es innovación, la eficiencia y la generación de valor. Realmente somos conscientes que la transición hacia una economía circular no es camino sencillo, y eso lo tenemos comprobado, ¿no? Pero estamos aquí precisamente para eso, ¿no? Para colaborar, compartir conocimientos y para diseñar soluciones conjuntas que nos permitan avanzar de manera significativa. En realidad, nuestro objetivo con esta mesa es identificar esas estrategias concretas, ¿no? Para la valoración de residuos en nuestra cadena de valor, establecer alianzas para toda esa gestión y reutilización de materiales y poder desarrollar un plan de acción, ¿no? Para la implementación de principios de economía circular en toda la industria. Realmente estamos convencidos de que el trabajo en conjunto va a generar un impacto positivo y seguramente, segurísimo, duradero, ¿no? O sea que agradezco de antemano toda su participación y su valiosa contribución. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado Oscar. Ahora sí, agradecerles por las intervenciones a Sobosa y Itacamba. Vamos a dar la palabra y el espacio a nuestra expositora del día de hoy, Eugenia Lanis. Por favor, este espacio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas y agradecer a Pacto Global Bolivia por esta invitación. Hoy vamos a tener una charla justamente de economía circular y de esto, ¿no? De que esta, como comentaba Oscar, esta transición no es fácil y ver de qué manera podemos llevarla adelante. Y no solo de qué manera podemos llevarla adelante, sino de la importancia que tiene para el futuro de nuestro planeta. Entonces, analizar un poco en qué situación estamos y por qué es necesario ir hacia este rumbo. Voy a compartir la presentación que tengo preparada. Me dicen si la ven bien ahí. ¿Se ve? Se ve, estimado Eugenia. Perfecto. Bueno, y para comenzar a hablar un poco de economía circular, vamos a partir, ¿no? De este dato, que es un dato bastante nuevito, porque salió hace unos días. Este dato surge del Circularity Gaps Report, que es un reporte que hace una organización que está en Ámsterdam, que es el Circle Economy, sobre cómo estamos en situación a nivel mundial en economía circular. Y surge este dato, que en el 2025 solo el 6,9% de la economía circular, de la economía en el mundo es circular. ¿Qué significa esto? Que del 100% de materiales que yo utilizo, vírgenes, solo el 6,9% vuelve a la producción en forma de materiales secundarios o materiales reciclados. Pero si vemos estos otros datos, también generados por la misma organización, vemos que este porcentaje ha ido disminuyendo con los años. Vemos que en el año 2018 fue 9,1%, 8,6%, 7,2%, lo que no quiere decir de que estemos haciendo las cosas cada vez peor, sino o que estemos utilizando menos materiales secundarios. En valores absolutos, hemos incrementado el uso de materiales secundarios, estamos reciclando, estamos reintroduciendo esos materiales de nuevo al ciclo. Lo que pasa que nuestra modalidad de consumo, este chip que tenemos de querer satisfacer necesidades infinitas en un planeta de recursos finitos, hace que cada vez extraigamos o necesitemos extraer más materia prima
Entonces caemos, ¿no? Como en este círculo de que cada vez extraemos más materias primas, hacemos muchos esfuerzos en circularidad, cada vez introducimos más materiales secundarios a nuestro ciclo de producción, pero bueno, estamos en esta carrera que hace de que estos números, así como los vemos, muestren como una baja en la circularidad. Pero otro dato que nos dice de que los esfuerzos se están haciendo y se están haciendo bastante es que se ha multiplicado por tres esta tendencia hacia la economía circular y se ha multiplicado por tres el volumen de debates, encuentros, artículos científicos e investigaciones sobre este tema. Em, y, y bueno, y esto que les decía, que el consumo continúa acelerándose, por eso estos números que vemos que están disminuyendo. Y acá hay un dato para mostrar este nivel de consumo. La industria textil y la industria alimenticia son las industrias que más residuos generan a nivel mundial. Por ejemplo, en la industria alimenticia cada segundo se desechan 79 kilogramos de alimentos en el mundo, cuando tenemos un 30% de población mundial que carece totalmente de alimentos. Em, en la industria textil tenemos dos grandes vertederos en el mundo, que es uno en el desierto de Atacama en Chile. Se arrojan 39.000 toneladas de ropa al año. El otro está en la capital de Ghana, donde se contabilizan 100 toneladas de ropa vertidas cada 24 horas. Y si tuviéramos que hacer matemáticamente un conteo de las prendas que se producen y distribuirlas equitativamente por los 8.000 millones de habitantes que somos, casi 8.000 millones que somos en el planeta, saldría una cifra de que cada uno de nosotros tendría 187 prendas anuales nuevas en nuestro armario, en nuestro placar, siendo que está comprobado que se utilizan que cada uno de nosotros utiliza 3 prendas de cada 10 que tiene en el armario, es decir, que 7 prendas no las utilizamos. Entonces, esto surge de este modelo que venimos acostumbrados de una economía lineal, donde extraemos los recursos, procesamos, fabricamos, los utilizamos y una vez que los utilizamos, los desechamos. Y solamente generamos valor en esta economía lineal al principio para ofrecer un producto que sea atractivo, que sea fácilmente consumible y después ya cuando ese producto ingresó al mercado y entra a manos del usuario, ya pierde el valor una vez que este producto cumplió su fin y va a parar a un vertedero o queda en nuestros cajones y ya vamos a ver también eso, qué pasa cuando queda en nuestros cajones, ¿no? Entonces no cerramos ciclos, sino que mantenemos ciclos abiertos y esto nos ha llevado a que estamos gastando nuestros activos de capital natural. Nosotros estamos utilizando recursos que no son renovables, estas materias primas, es decir, como que nos estamos comiendo nuestro capital. Tenemos que empezar o a entender de que nuestras necesidades no son infinitas y que tenemos estos recursos finitos, o a ver de qué manera satisfacemos esas necesidades infinitas de otra manera. Y empezar a ver como que los recursos renovables, verlos como fuentes de renta y que los recursos no renovables son activos de capital y que los debemos cuidar. Y recién hablábamos de que en el mundo el 6,9% de la economía es circular. Y ese número se reduce aún más cuando hablamos de Latinoamérica y el Caribe. En nuestros países, menos del 1% de la economía es circular. Es decir, que del 100% de recursos que extraemos, solo el 1% retorna como material secundario. Y esto nos ha llevado a una pérdida de 1,1 del PBI mundial, del PBI de la región. Hoy que lo vemos todo el tiempo en las noticias, el 48% de las capitales de nuestros países están en riesgo de sufrir condiciones meteorológicas extremas. Hemos perdido o estamos perdiendo el 94% de la biodiversidad.
Un dato interesante que el 100% de la biodiversidad del planeta, el 96% la integramos nosotros como seres humanos, el Ah, puede ser 30%. combustible, algo así. Sí, ¿no? eh, ¿Cómo? Pero mejor no le pongo. Perdón. El 96% lo integramos nosotros los humanos, donde los humanos y los animales que nosotros utilizamos para el consumo, 30% somos los humanos, el 66% los animales que utilizamos para consumir, no sé, vacas, cerdos, pollos, que criamos para satisfacer nuestras necesidades, y solo el 4% son especies salvajes, silvestres que están en la naturaleza. Bueno, este es un dato de la cantidad de alimentos que se pierden en nuestra región por año, y la cantidad de residuos que generamos. Y generamos una cantidad de residuos que está aún en aumento, residuos que se podrían aprovechar prácticamente en su totalidad. Hoy tenemos países, por ejemplo, como Suecia, donde el 99% de sus residuos se utilizan para generar biocombustibles y energía, no solo con la que se abastecen los hogares y sus sistemas de calefacción funcionan con estas energías, sino todo el transporte público que opera en Suecia. Es decir, que los residuos son una fuente de valor y no tienen que ir a parar a un vertedero. Em, También es cierto que para poder implementar estrategias de economía circular, debe haber, como ya vamos a ver, elementos habilitadores. Hoy está frenado el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, estamos muy próximos a llegar al 2030. Es cierto que en el medio hubo una pandemia, como fue la de COVID-19, que eso hizo desacelerar un poco esto de alcanzar las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero también existen normativas que son ambiguas o restrictivas para poder aplicar estrategias de sostenibilidad, de economía circular. En muchos casos hay altos costos para su cumplimiento, hay falta de apoyo técnico y asesoramiento. Seguimos dependiendo mucho de energías que no son renovables, hay falta de financiamiento. También hay desconfianza de estos consumidores que son conscientes de saber lo que se les está ofreciendo, lo que se les está vendiendo es realmente circular, y todavía pagamos costos o más elevados en productos que son sostenibles. Hoy, si queremos comprar, por ejemplo, un electrodoméstico que tenga una más alta eficiencia energética, y es más caro. Es cierto que después lo vamos a ir amortizando cuando ese aparato lo tengamos en funcionamiento, pero también es cierto de que a veces las personas, cuando adquieren un bien y no tienen la plata suficiente como para comprar o el que más le gusta o el que más eficiente, más le conviene por su eficiencia energética, el que es más sostenible. Entonces, se debería posibilitar, se deberían generar políticas económicas que permitan de que estos bienes tengan un valor accesible. Y además, también, eh, no sé, vivimos en países con problemas de gobernanza, donde en muchas veces existe corrupción. Y bueno, todos estos factores también son como un escollo, ¿no? Para avanzar en esto. Hoy hablamos de el antropoceno, de una era geológica que, si bien no está reconocida internacionalmente por los geólogos a nivel mundial, pero sí está reconocida desde el punto de vista que a partir de la revolución industrial, fijan a algunos esa fecha, otros la fijan un poco atrás, cuando hubo la revolución agrícola, que es cuando épocas donde comenzaron a registrarse todas estas problemáticas que observamos en la imagen, y donde el hombre, de alguna manera, con su economía lineal, con sus modelos de consumo, comienza
a dominar y a provocar todos estos impactos, em, es a partir de acá donde comienzan los grandes problemas y hoy tenemos, por ejemplo, más cosas que vida en el planeta. Si se fijan en la imagen que tienen a su derecha, tenemos 1.100 gigatoneladas de infraestructura, 8 gigatoneladas de plástico y ya solamente sumando eso superan los números que tenemos a la derecha de gigatoneladas que tenemos entre las plantas verdes y entre los animales. Y si seguimos viendo en dónde estamos parados, en los últimos 50 años la población mundial se duplicó, se triplicó la extracción de recursos naturales, se cuadriplicó el PBI y sigue aumentando, ¿no? La demanda, la extracción, las tierras destinadas a cultivo, el consumo de agua. Y recién hablamos de capitales del mundo en riesgo. Y esto nos está llevando a todo esto. Cada vez que prendemos la televisión o vemos las noticias en las redes sociales, vemos catástrofes, inundaciones en Argentina, inundaciones en Brasil. Uruguay y Argentina, por ejemplo, en el último verano sufrieron los brotes de dengue más importantes de la historia. Si bien es cierto que el dengue es endémico, es una enfermedad endémica en nuestra región, pero han sido brotes récord. Sufrimos olas de calor extremas. Cuando se firma el Acuerdo de París y se estableció como un aumento permitido de temperatura o que sería, digamos, em, el que no correríamos tantos riesgos de 1,5 grados centígrados, es un límite que para lo planetario está bien, pero no es un límite justo, porque por ejemplo hoy estamos en 1,2 grados centígrados y sin embargo, con haber pasado solo 0,2 grados centígrados, haber aumentado la temperatura, hoy hay 200 millones de personas que sufren temperaturas extremas, lo vemos en esta noticia, y 500 millones de personas que corren riesgo por estar próximas, en ciudades próximas al mar, por aumento del nivel del mar. Entonces, cuando a veces hablamos de cifras, a veces definimos cifras, si son seguras o no seguras, no solo lo tenemos que ver desde el punto de vista de la preservación de los recursos naturales, sino desde el punto de vista social. Son seguras para la naturaleza, pero a lo mejor no son justas para las personas que están expuestas a enfermedades o a riesgos. Entonces, acá donde tenemos que para entender la economía circular, primero tenemos que empezar a entender qué es el ambiente. Y, y acá vemos, yo siempre digo que esto es como, le digo yo, como una especie de sándwich, donde la capa de arriba, el ambiente es nuestro proveedor de recursos. Nosotros extraemos recursos del ambiente porque, bueno, necesitamos avanzar, desarrollarnos y satisfacer nuestras necesidades. Pero al mismo tiempo, el ambiente es esto, es el que va a receptar nuestros desechos sólidos, líquidos, gaseosos, y en el medio estamos nosotros. Donde de la manera que nosotros nos vinculemos con el ambiente, de la manera en que nosotros hagamos un uso responsable de estos recursos naturales y logremos desacoplar nuestras economías de este uso de materias primas vírgenes y generemos estrategias y utilicemos tecnologías limpias y generemos políticas y generemos marcos económicos, financiamientos para que en el medio, en esto de nuestras actividades, las podamos desarrollar de la manera más sostenible posible y vamos a lograr que no generar tantos desechos. Si nosotros logramos entender eso, empezamos a entender el funcionamiento de esta economía circular. Y también tenemos que comprender qué límites estamos pasando, en qué nos tenemos que fijar para decir, bueno, utilizo energías renovables,
tomo esta estrategia o tomo otra. Eh, para ello, Romström, que es un científico del Centro de Resiliencia de Estocolmo, junto con muchos otros científicos, pero él lideró la investigación, hablan de 9 límites o fronteras planetarias que no deberíamos pasar para poner en riesgo la estabilidad del planeta. Los 9 límites son los que ustedes tienen enlistados allí y los científicos nos hablan que si nos mantenemos de esta zona verde, en esta zona verde, estamos seguros. Y a medida que nos alejamos de esta zona verde, estamos en peligro, en zona de peligro e incertidumbre, y que si ya llegamos a la zona roja, es una zona de riesgo seguro, donde ya cuando hablamos de riesgo seguro, no solo tenemos que pensar ambientalmente en medidas de prevención, en medidas de mitigación, sino en medidas de adaptación, como es el caso del cambio climático. Hoy, para el cambio climático, hablamos de medidas de adaptación. ¿Cómo nos adaptamos a estas temperaturas extremas, a estas olas de calor que viven las ciudades? ¿Cómo adaptamos, por ejemplo, nuestras ciudades para las inundaciones que estamos viviendo? ¿O cómo adaptamos nuestras empresas, nuestras organizaciones, cómo las hacemos resilientes? Que a lo mejor son empresas que dependen, que su materia prima depende de estas cuestiones vinculadas al cambio climático y que en ciertos momentos puede escasear esta materia prima o hasta podemos no disponer de la misma. Entonces, tenemos que empezar a pensar que necesitamos estrategias también, porque nuestro negocio también tiene que seguir funcionando. Los de la lista que ustedes tienen de los límites planetarios, todos los que están en rojo son los que ya hemos pasado. O sea, los que ya estamos en rojo y que estamos en un riesgo seguro. Y estos límites que hemos pasado, los hemos pasado en muy poquitos años. En el 2017 hablábamos de 2 límites planetarios que estábamos en rojo. Hoy hablamos de 6 incluso 7 límites planetarios que hemos sobrepasado. Pero yo recién les hablaba no solo de esta cuestión natural, ¿no? Sino de lo justo. Entonces, Kate Raworth, que es una economista, planteó el modelo de la economía de la dona, que decía de que para que el planeta pueda funcionar, pero para que pueda funcionar dentro de una justicia social, la economía debía ser como una dona. Esta es la dona, donde el borde exterior de la dona estaba representado por los límites planetarios. Y el borde interno de la dona eran los 11 fundamentos sociales que no debían faltar. Las personas no deberían carecer ni de agua potable, ni de alimentos, ni de vivienda, ni de equidad social, ni de igualdad de género, que muchos de todos estos fundamentos sociales son derechos humanos. Entonces decía que si nosotros no decía, dice Radworth, que si nosotros logramos mantener estos límites planetarios en niveles seguros y logramos que las personas accedan a todas estas cuestiones, todos podríamos vivir dentro de este espacio, dentro de lo que sería la masa de la dona, que sería el lugar seguro para que todos podamos vivir con calidad de vida. Si tomáramos una selfie, ustedes pueden entrar a este sitio web que está debajo en la plaquita y pueden buscar la selfie de cada uno de los países, en qué situación está cada uno de los países frente a esto. Esto sería como un promedio mundial, promediando todos los países desarrollados y subdesarrollados, eh, se verían como 4 límites planetarios sobrepasados y todos los fundamentos sociales que no se estarían cumpliendo. Si nosotros comparamos, por ejemplo, un país más desarrollado como es Australia con un país menos desarrollado como es Bangladesh, encontraríamos como esta radiografía, esta imagen, que los países más desarrollados tienen más límites planetarios sobrepasados, pero tienen fundamentos sociales cubiertos. Y los que países menos desarrollados tienen más carencias. Tienen a lo mejor sus límites planetarios no sobrepasados o no tan impactados,
pero fuertes carencias sociales por cubrir. Entonces también, y ya vamos a avanzar un poco en esto, como que no lo quiero espolear, nosotros como países subdesarrollados también nos encontramos a veces en ciertas contradicciones cuando empezamos, em, no diría contradicciones, sino en conflictos, cuando empezamos a analizar estrategia de economía circular para ver cuál estrategia o cuáles estrategias son las ideales para países como el nuestro. Entonces, ahora sí, en esto de economía circular, lo primero que tenemos que empezar a pensar es que el 80% de nuestros problemas ambientales, de los que hemos generado y los que venimos hablando, se generan en la etapa de diseño de un producto. Cuando se sientan los diseñadores a diseñar un producto en la mesa, y piensan cómo lo diseñan, qué funciones va a tener, qué materiales va a tener. Es ahí donde la decisión, el pensamiento tiene que ser circular, porque es ahí donde tenemos o donde empezamos a generar los impactos ambientales. Es decir, que nuestro mundo no es sostenible hoy por errores de diseño. Y acá hay un ejemplo, los teléfonos celulares, los smartphones. Un teléfono celular, para fabricarlo, utiliza 40 elementos de la tabla periódica, de una tabla periódica que tiene un total de 118 elementos y 50 de los elementos de la tabla periódica hoy están en peligro de extinción, en peligro de agotarse. La industria electrónica solo recicla, solo recupera el 18% de los materiales. Es decir, cuando yo les hablaba que estos materiales terminan en un vertedero o terminan en nuestros cajones por esto, teléfonos celulares que ya no funcionan más y que no se reparan, computadoras, tablets. ¿Cuántos de nosotros tendremos esos equipos guardados en nuestros cajones? Los teléfonos celulares además utilizan metales preciosos, utilizan minerales conflictivos como es el coltan. Ustedes saben que el coltan es un elemento que se extrae en una minería bastante ilegal, que utilizan mano de obra infantil, bueno, entre otras cuestiones. Es decir, que detrás de este gran uso de materiales, también hay problemas sociales. Pero además de errores en diseño, hay errores en modelos de negocio. Y esta imagen que se hizo viral durante la pandemia nos muestra claramente el error en un modelo de negocio. Ahí tenemos unas peras en compota que, si ustedes ven en el envase, dice que se cultivaron en Argentina, se envasaron en Tailandia y se venden en Estados Unidos en un Walmart, en la góndola de un Walmart, a $1.30. Esas peras, para hacer todo ese recorrido, recorrió 31.000 kilómetros de distancia. ¿Y esto por qué? Porque vivimos en un mundo exponencialmente, con un comercio internacional exponencialmente lineal y con un comercio internacional exponencialmente subsidiado con combustibles fósiles subsidiados. Entonces, errores de diseño, errores en modelos de negocio, ¿qué es lo que tenemos que empezar a observar? Cuando hablamos de economía circular, hablamos que es un concepto en desarrollo, que es un lenguaje emergente. ¿Por qué? Porque todavía es un lenguaje que se está consolidando. Es un lenguaje que hay muchas formas de entenderlo y de aplicarlo según el contexto. Hay más de 114 definiciones de economía circular, pero estas 114 definiciones reflejan justamente la riqueza y la complejidad de este concepto. Em, es multidimensional, tiene una dimensión ambiental, esto de reducir los impactos ambientales, hacer un uso eficiente de los recursos, pero también tiene una dimensión social que implica nuevas formas de organización social, participación ciudadana, empleos verdes, justicia social o justicia ambiental. Y tiene una dimensión económica que propone modelos de negocio más eficientes, que sean más eficientes,
que sean resilientes, que sean regenerativos. Em, y además es sistémica porque se puede aplicar a diversas escalas, macro a nivel de países y regiones, meso a nivel de parques industriales o ciudades y micro a nivel de empresas o productos. Y y tiene una gradualidad en la transformación, porque como decíamos, no es fácil, hay que hacer una transformación cultural grande, hay que transformar modelos de negocio, hay que transformar políticas. Y este concepto que hoy está tan en boga y que parece un concepto relativamente nuevo, ya se viene hablando de hace mucho tiempo. Este economista Baldwin, en el año 1966, dijo esta célebre frase que dice que el que crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito, o es un loco o es un economista. Ya Baldwin nos estaba planteando este concepto de economía circular, de que no podemos satisfacer todo con estos recursos finitos, concepto que fue también retomado por otros economistas más tarde, en el año 1989, cuando por Pierce y Turner, cuando redactan su libro Economía de los recursos naturales y del medio ambiente. Dijimos que había 114 definiciones, la más popular es la propuesta por la Fundación Ellen MacArthur, que la define como una economía industrial que es restauradora por intención. Recién hablábamos de regenerativo, de restauradora. ¿Qué significa esto? Que yo no solo voy a manejarme para reducir mis impactos ambientales, sino para generar impactos positivos. Eso significa restauradora y tiene como objetivo depender de energías renovables, minimizar la utilización de materias primas, de productos tóxicos y erradicar los residuos mediante este diseño cuidadoso que hablábamos al principio. Abajo hay otra definición, que es la que propuso Pacto Global Argentina, pero bueno, siempre básicamente las definiciones giran en torno de los principios que tiene la economía circular. Básicamente la economía circular tiene los tres principios que ustedes pueden ver a su izquierda, que es preservar el capital natural, optimizar los recursos tratando de mantenerlo lo más tiempo posible en el ciclo y fomentar la eficiencia evitando el desecho de residuos. Y, em, y para ello se piensa en tres etapas. En el preuso de un objeto, de un producto, de un servicio. Bueno, ahí es donde tenemos que circularmente crearle el valor. ¿Y cómo? Y optimizando la cantidad de recursos que vamos a utilizar. Siempre, por ejemplo, en la fabricación de un producto se utiliza agua, energía, haciendo un uso eficiente de estos recursos, utilizando fuentes de energía renovables, tratando de utilizar materiales que no sean tóxicos para que después, si necesariamente deben convertirse en residuos porque no tenemos posibilidad de reincorporarlo al ciclo, no sean un problema para el ambiente y utilizar la mayor cantidad de materiales secundarios posible. Durante el uso, mantener el valor. ¿Cómo yo puedo mantener el valor de un producto? Fabricando productos de calidad donde mm, tengan una gran duración, o sea, evitar esto de la obsolescencia programada, em, que el producto pueda ser reparable fácilmente. Por ejemplo, Francia generó una ley de economía circular debido a que en Francia se echaban 46 millones de toneladas de residuos al año y estos residuos básicamente provenían de productos que se vendían en plataformas digitales y que cuando terminaba el año y no se lograban vender, pasaban de moda o por la razón que fuera, se desechaban así nuevos, sin vender. Así terminaron con 10 toneladas de residuos en el mar Mediterráneo. Y, y uno piensa en Francia, a lo mejor como un país donde no hay pobres y sin embargo tiene
millones de pobres que viven incluso muchos en la calle. Entonces se generó una ley de economía circular donde se propuso, entre muchas otras acciones, crear una etiqueta para los productos. Hoy en Francia, especialmente los productos electrónicos, tienen una etiqueta de reparabilidad que va, que tiene una numeración que va del 0 al 10. 0 es que no es fácil repararlo si se les rompe y 10 es la máxima, que el producto es muy fácil repararlo. Pero en eso muy fácil repararlo, ¿qué se tiene en cuenta? Que los repuestos se encuentren fácilmente, que sean baratos, que sea fácil técnicamente su reparación, incluso hasta que lo pueda reparar uno mismo. Em, entonces pone en manos del consumidor esto de decir también, bueno, me voy a comprar este producto porque si se me rompe lo voy a poder reparar. Y otra estrategia también para mantener el valor es generar apego al producto. Ustedes saben que hay grandes marcas que generan fanáticos, ¿no? Que siempre quieren esa marca. Bueno, porque han logrado generar el apego al producto. Entonces, si yo logro generar eso y voy a hacer de que el usuario busque repararlo, busque mantenerlo, busque preservarlo antes de desecharlo. Y ya en el posuso, cuando bueno, ya el producto ya cumplió su función, hacer productos con pocos materiales, modulares, que lo pueda desarmar, que pueda separar sus componentes y volverlo a introducir al mercado y que para a la refabricación. Y para ello es muy importante, ¿no? La simbiosis industrial también, que el desecho de una industria sirva como insumo para otras industrias. Entonces, en definitiva, lo que a mí me propone la economía circular es eliminar los residuos desde el diseño, que se mantengan los productos y materiales el mayor tiempo posible en uso y que se regeneren los sistemas naturales. Acá hay un ejemplo de una empresa que aplica estos principios, que es Genius Food. Es una empresa que fabrica, es mexicana, fabrica jugos de frutas, especialmente frutas tropicales, y por ejemplo con el carozo del mango y con las cáscaras de otras frutas, prepara un producto que se llama Mangifer, que es una fibra que la usan como básicamente como endulzante, pero también se usa para gelatinas, para mermeladas, para jaleo, para sustituir hasta el 50% de huevos y grasas en productos horneados. Es decir, es una empresa que no desecha nada. Utiliza la pulpa de la fruta para generar sus jugos y lo que es cáscara y carozo los utiliza para fabricar este otro producto, subproducto. Otra empresa que trabaja con principios de economía circular es IBI, que todos sus envases en los que almacena sus aromatizantes los hacen de materiales reciclados y al mismo tiempo promueven que el consumidor lleve nuevamente sus envases para ser recargados. Después tenemos esta otra empresa de baterías de litio que es una startup colombiana que tiene sede en Medellín y que usan una alta tecnología para analizar el estado de las baterías y poder repararlas y mantenerlas en uso. Y una vez que la batería se cumplió su ciclo, tienen tecnología para extraer litio y otros componentes que tiene la batería y volver a fabricar nuevamente baterías. Entonces, la Ellen MacArthur nos propone este modelo que es el famoso diagrama de la mariposa en economía circular, modelo que nos permite gráficamente identificar fácilmente estrategias de circularidad. Este esquema propone que el cuerpo de la mariposa es el clásico sistema lineal que extraemos, fabricamos, se venden esos productos y llegan a manos del usuario. Esta ala de la mariposa la llama ciclo biológico y esta ala es el ciclo técnico. El ciclo biológico son todos esos componentes que cuando yo los deseche a la naturaleza,
son reconocidos por la naturaleza porque son biodegradables, mientras que los componentes técnicos son metales y otros elementos que no son reconocidos por la naturaleza y que tenemos que tratar de mantener en circulación. Es decir, que en la ala biológica, la estrategia sería restaurar nutrientes en la biosfera, mientras que el ala técnica, la estrategia sería mantener productos, elementos, el mayor tiempo posible dentro de este esquema. Y vamos a analizarlo. Acá tenemos unas bananas o unos plátanos que están en este empaque, que no ni siquiera deberían estar en este empaque porque perfectamente las podemos comprar sueltas, pero lo que nos plantea el esquema, nosotros somos consumidores de la banana cuando llegan a nuestras manos porque nos vamos a comer esa banana y somos usuarios del empaque. Si analizamos el ciclo biológico con este ejemplo, fíjense que acá estamos nosotros, fíjense que hay muchos circulitos pequeños, cuanto más pequeño es el círculo, más circulares somos, y esto es lo que se llama cascadeo. ¿Qué me está diciendo todos estos circulitos alrededor mío? Me está diciendo, no dejes que las bananas se pudran. Come las bananas, hacete un licuado, hace una tarta, a un postre, pero no dejes que las bananas se pudran y se tiren. Entonces acá me está diciendo mantener el mayor tiempo posible esto acá. ¿Qué hacemos con la cáscara? Podemos nosotros mismos compostar o bien con la cáscara extraemos, o sea, las industrias químicas se extraen los nutrientes que se utilizan para otros productos, o si no, podemos extraer energía, biocombustibles, o si no, con desechos orgánicos podemos generar compost a escala industrial para que vuelvan al suelo y recuperar esos 30 centímetros de suelo que nosotros estamos permanentemente alterando cada vez que nos proveemos de materia prima. Acá tenemos un ejemplo yo les había mencionado Suecia, pero hay otro ejemplo de Copenhague en Dinamarca, donde utilizan todos sus residuos orgánicos y los convierten en energía. Copenhague es una ciudad que tiene poco espacio para sus habitantes y entonces ellos aprovechan cada espacio también para que sus habitantes puedan realizar actividades lúdicas o recreativas. Y lo que ustedes ven acá es la central térmica donde ellos procesan sus residuos orgánicos con los cuales generan electricidad, calor y biocombustibles. Y esto es el techo de la central térmica, que ahora está verde por la época del año, pero que en invierno es una pista de esquí. Acá van los daneses a esquiar en invierno y para llegar al techo de la central térmica suben por un ascensor que es transparente y que ellos pueden ver cómo sus residuos son procesados y convertidos en esa energía con la que ellos abastecen de electricidad sus hogares y se calefaccionan. Vamos con el ciclo técnico. El ciclo técnico dijimos que son elementos que no son reconocidos por la naturaleza, entonces debemos mantenerlos. Siempre volvemos a lo mismo, los ciclos cortos son los más eficientes, entonces debemos tratar de reutilizarlos, como por ejemplo, no sé, una ropa de segunda mano, un envase retornable. Debemos permitir que ese producto se pueda reparar, se pueda remanufacturar, se pueda actualizar, se pueda extraer sus componentes y volver a hacer el mismo producto u otro con diferente función. Y si no, la última estrategia es el reciclaje. Vamos a ver si acá, no, no está acá, ya vamos a ir a las 9R. Y es acá donde yo les decía que entramos en conflicto en países como el nuestro, porque el reciclaje es una de las últimas R y la menos circular a la que deberíamos quizás no recurrir, sino tratar de ir a estos otros ciclos. Pero en nuestros países el reciclaje genera empleo. El reciclaje utiliza más energía, más procesos, más logística, pero es el que al que muchas veces recurrimos porque nos permite la generación de empleo. Entonces acá entra en conflicto lo ambiental y lo social en países como el nuestro. Para
poder lograr implementar la economía circular, tenemos los elementos centrales, que son los tres principios de la economía circular, y elementos habilitadores, que era una de las problemáticas que veíamos allá cuando iniciamos la charla. Si no tenemos tecnologías limpias, si no tenemos políticas públicas que nos incentiven, nos apoyen como personas, como empresas, como gerentes decisores en las empresas, em, eh, si no tenemos apoyo financiero, bueno, resulta complicado. Investigadores que investiguen estas nuevas tecnologías, energías renovables que sean cada vez más accesibles y más utilizadas, bueno, son los que un poco nos vienen a frenar, por eso se le denominan elementos habilitadores. Entonces, cuando hablamos de economía circular, hablamos de cuatro fuentes de valor, a diferencia de la economía lineal, que hablamos esto de generar valor al principio. El valor, uno, es el llamado el poder del círculo interior, que viene de minimizar el uso de recursos naturales. El valor dos es el poder de circular más tiempo, que es maximizar el número y duración de ciclos consecutivos. El valor 3 es el poder de usar cascada, esto de generar una diversificación en el uso de los productos. Y el valor 4 es el poder de los círculos puros, el poder usar materiales puros en la fabricación de un producto que no sean contaminantes y que sean de fácil reparación. Acá están las 9 Rs de la economía circular. Las más altas están justamente en la fabricación de producto más inteligente y la manera de usarlo más inteligentemente. Una estrategia cero es la estrategia rechazar. ¿Realmente necesito este producto? Eso nos plantea la estrategia rechazar. Entonces, es lo primero que hay que pensar. Si no lo necesito, no hay, o las personas no lo necesitan, no hay necesidad de fabricarlo. Em, y después ya vienen estrategias de repensar cómo armo un producto, de reducirlo. Las estrategias de la 3 a la 7 es poder extender la vida del producto, y la estrategia 8 y 9, que dijimos que eran las menos circulares, eran justamente el reciclar y el recuperar. Acá hay un ejemplo de Coalf, que es una empresa española que recicla todas las prendas y todos los materiales para volver a fabricar prendas nuevas, pero lo más destacado de Coalf es que trabaja estratégicamente con los pescadores que hacen pesca de arrastre, estos que tiran las redes y sacan los peces, que sacan cantidades de plásticos cada vez que tiran las redes para pescar. Entonces el fundador de Coalf, que es Javier Goyeneche, tuvo la posibilidad de ver cómo las embarcaciones, cuando tiraban las redes de pesca, sacaban esta cantidad de plástico del fondo marino. Entonces se propuso a limpiar el mar. Entonces los pescadores, en alianza con los pescadores cuando sacan sus redes, separan los peces de los plásticos. Estos plásticos, mediante una logística, son llevados, procesados, y se fabrican estas camisas, estos pantalones, estas camperas, con basura, básicamente, sacada del mar. A su vez, la Fundación Ellen MacArthur propone en marcos Resolve como 6 acciones que pueden adoptar las empresas y los gobiernos para la economía circular. Es como que son acciones fáciles de comprender y fáciles de empezar a implementar y pensar. Estas 6 acciones: el regenerar, el poder usar energías renovables, el poder restaurar los ecosistemas, la salud de los ecosistemas. La segunda estrategia es compartir, compartir los activos. Em, no sé, por ejemplo, hay servicios que podemos compartir, como el carpooling, por ejemplo. La tercera estrategia es optimizar.
optimizar este uso de los productos y disminuir la generación de residuos, el cerrar ciclo, el digitalizar, el desmaterializar, el virtualizar, cosas que yo no necesito tenerlas en forma tangible, las puedo virtualizar. Antes, por ejemplo, los carnets de nuestros sistemas de salud o prepagas u obras sociales, no sé cómo lo llaman en Bolivia, antes era un carnet físico. Ahora están digitalizados en una app, entonces uno cuando va al sistema de salud un médico muestra el carnet en forma digital, no se necesita más físico, y es reemplazar esto de incorporar materiales más amigables y menos materiales dentro de los productos. Esto nos lleva a entender esta colina de valor, donde la colina de valor de una economía circular, una vez que añadí el valor en todo esto de extraer, fabricar y producir, hasta llegar al usuario, una vez que llegaba a las manos del usuario, el valor caía. Ahora no, la colina de valor, el valor no cae porque nos permite realizar todos estos círculos de la mariposa. Entonces, en esa colina de valor, en una economía circular, es una pirámide donde la base de la pirámide comprende los elementos que sustentan las decisiones que tomamos. Es decir, en una empresa, cuando se sientan a tomar decisiones, bueno, vamos a la base de esta colina de valor. ¿Qué decisión tomamos? ¿Desmaterializamos lo que ofrecemos? ¿Ofrecemos un producto multifunción? ¿Cuántas veces han comprado, no sé, un aparato enorme que solamente cumplía una función? Pesado, construido con un montón de materiales. Bueno, ¿puede ese aparato, hacer muchas cosas y no una sola cosa? Em, Puedo generar un uso compartido del producto, lo puedo brindar como servicio. En Europa es muy común, en Europa hay fábricas de lavarropa donde alquilan el lavarropa. El europeo no es dueño del lavarropa, sino que alquila el servicio, va a la fábrica, se lo deja en su casa y paga por el uso del lavarropa. Cuando el lavarropa se rompe, va a la empresa, se la arregla y sigue funcionando. Y esto es muy bueno, esto producto como servicio. ¿Por qué? Y porque a la empresa, la fábrica de lavarropa, fabrica aparatos de mayor calidad. ¿Y por qué de mayor calidad? Porque no le conviene que se le rompa muchas veces, porque son ellos los que se encargan de repararla. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Philips, que le brinda el servicio de iluminación al aeropuerto de Schiphol en Holanda, en Ámsterdam. Holanda compra el servicio de luminarias a Philips, Philips se lo tiene que mantener, tampoco le conviene que esa luminaria se esté rompiendo todo el tiempo. Entonces esto también es muy positivo, es una estrategia muy positiva. La parte de la izquierda de la pirámide es el preuso. ¿Qué modelos de negocios plantean el preuso? Y usar suministros circulares, que yo después los pueda volver a utilizar, o otra industria en esta simbiosis lo puedo volver a utilizar y además optimizar mis procesos. Usar tecnologías limpias, usar energías renovables. La parte del medio de esta colina me propone el uso de los materiales. Bueno, uso un producto o brindo un producto como servicio, le extiendo la vida útil, utilizo plataformas compartidas. Entonces, genero estrategias para poderlo reparar, esto que le decíamos, generar el apego, la confianza, reducir los impactos. Y en el posuso, la estrategia es recuperar el valor. Es decir, recuperar todos los materiales posibles, reusar el producto, refabricar, acondicionar y cuando todo eso no sea posible, generar energía, recuperar energía, y bueno, y hay siempre a lo mejor algún componente que termina como desecho. Entonces yo tengo que pensar que para lograr esta estrategia, tengo que primero mapear en mi organización el flujo de materiales y recursos que yo utilizo, que van a quedar incorporados en el producto y que necesito para fabricar ese producto. Entonces tengo que analizar todo el ciclo de vida del producto para analizar el costo y empezar a definir estrategias de circularidad.
Y tengo que definir, que ya vamos a ver, indicadores de circularidad para saber si realmente estoy logrando avance, estoy cumpliendo mis objetivos o no. Y, y ahí empezar a ver estas oportunidades que me brinda la circularidad. Esto es el ciclo de vida del producto que yo tengo que analizar, desde que extraigo los materiales, proceso, distribuyo, se consumo, se elimina y los residuos que yo genero. Pero en este análisis de ciclo de vida también hay que tener cuidado que nos podemos encontrar con lo que se llama trade-off o contrapartidas, que son los dilemas que surgen cuando yo tengo que mejorar un producto para hacerlo más sustentable. Porque, fíjense, durabilidad, por ejemplo, yo quiero hacer un producto que sea más duradero versus materiales. Fíjense en el ejemplo, dice un producto más duradero puede tener un menor impacto ambiental a lo largo del tiempo, porque si yo lo hago más duradero, no voy a generar el residuo inmediatamente y necesidad de reemplazarlo menos. Pero podría estar hecho de materiales que son más nocivos para el ambiente o que son, necesito más recursos, explotar más recursos, que son difíciles de reciclar. Entonces ahí entro en el dilema, ¿genero un producto de mayor vida útil o un producto que me genere menor impacto ambiental? Entonces, bueno, es ahí también donde tengo que encontrar el equilibrio. Hoy tenemos muchos estándares, muchas herramientas. Hay una familia de ISO, normas ISO muy grandes, donde me puedo apoyar para generar un sistema estratégico de economía circular dentro de mi organización. Y como les decía, siempre es importante medir. Las métricas nos van a dar mi norte. Nosotros acá tenemos un dicho que dice, dato mata relato. Es decir, si yo mido, perfectamente puedo mostrar mi desempeño. Si yo no mido y simplemente digo, sí, voy a reducir, sí, reduje, pero no tengo medido, no, no vamos a lograr nada. Por eso el dato es muy importante para las empresas porque le proporciona información de que están avanzando, de que están logrando sus metas y sus objetivos. Y para los diseñadores de políticas es evaluar si realmente las políticas regulatorias que se diseñaron están cumpliendo sus objetivos. En el caso de las industrias hay indicadores de productos, de resultado, de impacto, por ejemplo, eh, indicadores de producto que miden las características del producto que favorecen la circularidad. Sería, por ejemplo, ver qué cantidad o qué porcentaje de materiales reciclados tiene ese producto, si fue diseñado para ser duradero, en qué porcentaje, cuántos de sus componentes se pueden reutilizar, etcétera. En el resultado, ¿cuántos residuos, qué porcentaje de residuos logré reducir? ¿Qué porcentaje de uso de recursos, energía, agua logré reducir? ¿Cuál fue mi tasa de reciclaje? ¿Cuántas emisiones de carbono logré evitar? Em, bueno, y en el caso de impacto, ¿cuánto reduje mi huella de carbono hídrica durante el uso? Entre otros, ¿qué impacto social tuvo? Entre otros indicadores. La economía circular dijimos que necesita de apoyo y necesita de muchos actores que estén interconectados, ¿no? Este famoso ODS 17 de alianzas estratégicas acá es clave. Necesitamos de actores como gobiernos, como gremios, como consultoras, universidades, centros de investigación, bancos que permitan incentivos económicos a la circularidad, universidades que generen programas y investigaciones y capacitaciones y asistencia técnica, gobiernos que hagan las regulaciones, em, asociaciones gremiales que también presionen con estas políticas de economía circular y estos apoyos, normativas, etcétera. Como ven, tenemos oficinas de estadística que generen datos que nos permitan también saber hacia dónde poder ir. Es decir, que necesitamos de todos estos actores para lograr mejores resultados. ¿Cuáles son los beneficios de una economía circular? Tiene
muchísimos beneficios ambientales, esto de prevenir riesgos y hacer un uso sustentable de los recursos, es decir, como dijimos al principio, no comernos nuestros bienes de capital natural, beneficios empresariales, incrementar la productividad, mejorar la imagen, generar beneficios, ser más resilientes, em, em, poder cumplir las expectativas que les piden su público de interés, sus stakeholders, tanto interno como externo. En lo económico, ahorrar, reducir costos, crear valor, crear empleo, generar innovación. Y para la sociedad, bueno, seguridad, salud ambiental, reducir la obsolescencia, aumentar la calidad. Por ejemplo, después del COVID se hicieron estudios científicos en Estados Unidos e Italia y se demostró que aquellas ciudades que tenían la atmósfera más contaminada, las muertes por COVID fue un 15% más de personas que se murieron por el COVID. Es decir, que nosotros emitiendo menos contaminación, también estamos beneficiando a la sociedad y beneficiando de adquirir menos enfermedades. Y cuando haya una situación extrema, como fue el caso del COVID, bueno, estar mejor preparados. Pero también las instituciones y los gobiernos deben generar estas estrategias de gobernanza y estas políticas. Y les voy a presentar, digamos, un video muy corto de la Fundación Ellen MacArthur que nos muestra la necesidad de los roles fundamentales que deben cumplir los gobiernos en este tema. Brings up the level of taxation for raw materials that today average. We agree that you need public policy, and those public policies are essentially three big buckets: regulatory type of policies, a lot of work is being done in Europe now, fiscal policy, changing prices, and behavioral type of communication, awareness raising policy that really are capable of shifting consumer preferences. We need policies which are much more ambitious, and they attack, in the sense that they attack the environmental harm that we do all through the life cycle of the material and the product. And so, just to give one example, with there's clearly a very ambitious policy initiative underway. That's the Circular Economy Action Plan of the European Union, where they are confronting this holy grail of product design and how to put policies in place to incentivize product design for circularity. And that's where I think we need to devote a lot more policy attention. In the nature restoration context, perhaps circular economy is one of, if not the solution, then definitely one of the key solutions. And of course, it all comes down to the fact that 90% of biodiversity loss is related to the way we, extract and process natural resources, basically the way we produce and consume. We presented the first, let's say, binding EU legislation to restore ecosystems all across the board. And it's actually also, the first of its kind in the world. And we are not talking here about protected areas. We are really talking about bringing biodiversity back everywhere, and actually especially to the areas where economic activity is taking place. So the agricultural land, the production forests, areas where we fish, our urban ecosystems, our urban infrastructure. Every euro we invest according to this legislation, or that we would be investing, would bring at least 8 euros in return. That's why it is kind of part of Europe's growth strategy. We talked about design today, about designing products, design circular business. We have to talk about redesigning fiscal frameworks and fiscal policies. So circular tax reform that brings up the level of taxation for raw materials that today averages between 0 and 2% for extraction and production to something higher than that, and recycling the revenue streams into lowering the
taxation, the fiscal burden on labor. You end up taxing employment less, a good employment, and taxing externalities from production higher. Bueno, ahí nos planteaba justamente que son necesarias políticas para incentivar a los consumidores, políticas de reducción de impuestos, políticas, o sea, lo que veníamos comentando a lo largo de toda esta charla, y por eso la Fundación Ellen MacArthur definió 5 objetivos universales de políticas, que en lo que las políticas deberían pensar cuando se diseñan, que es estimular el diseño para una economía circular, gestionar los recursos para preservar el valor, crear condiciones económicas favorables para esta transición, invertir en innovación, infraestructura y competencias y promover la colaboración en el cambio de sistema. Es decir, que las políticas que se definan a nivel local, regional o a nivel global deben tener estos objetivos en cuenta. Y acá propone una serie de ejemplos, de estrategias que deberían tener estas políticas en su redacción. Si nosotros hablamos al principio de los límites planetarios, si nosotros aplicáramos más estrategias de economía circular, por ejemplo, los límites que están señalados como el cambio climático, dice del 191% encima del límite, lo podríamos bajar al 46% por encima del límite, que sería una disminución suficiente para limitar el aumento de temperatura de esto a 1,5 grados. Por ejemplo, el cambio de uso del suelo hoy está 47% por encima del límite, lo podríamos reducir a un 143% debajo del límite. Y bueno, y así todos los ciclos, hoy que están en un nivel sobrepasado, podríamos reducir considerablemente o mejorar considerablemente esos límites. Y la economía circular también es importante para el cumplimiento de los ODS. En esta imagen vemos que los ODS tildados con un tilde verde son los que la economía circular hace posible en forma directa. Los tildados como en amarillo o naranja son los que la economía circular los hace posible en forma indirecta, y los tildados con un tilde negro es en los que facilitan la implementación hacia la economía circular. Esto de educar, esto de generar alianzas estratégicas, esto de la paz, la justicia, van a ser como 3 objetivos claves que me van a permitir llegar a esta economía circular. Y por último, quiero terminar con esta frase que dice: los principales problemas del mundo son el resultado de la diferencia que existe entre la manera que funciona la naturaleza y la manera de pensar de las personas. En la naturaleza no hay residuos, el residuo de un ser vivo es recurso de otro ser vivo, y también tenemos que pensar que nosotros cuando nacimos, no nacimos con el chip del consumo. Nosotros lo vamos adquiriendo en una sociedad en donde nos lleva a este nivel de consumo. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestros pensamientos. Cuando nosotros como individualmente empecemos a cambiar nuestros pensamientos, digamos, también lo van a poder cambiar las organizaciones, porque las organizaciones están lideradas por personas, lo van a poder cambiar los gobiernos. Entonces, bueno, es repensar este vínculo que hacemos con la naturaleza. Es un poco pensar en ese esquema del ambiente que les mostraba durante mi presentación. Bueno, voy a dejar de compartir. Muchas gracias, y si quieren consultar algo, Muchísimas con gusto. gracias, estimada Eugenia, por la excelente presentación y la clara explicación de todo lo que implica economía circular. Es un desafío poder condensar en una hora, ¿no?, todo lo que es economía circular, y sin duda me quedo con lo que dijiste al inicio, ¿no? La economía circular es un término que se está construyendo y y sin duda vamos a ir aprendiendo mucho más en el camino. Voy a robar unos minutitos para presentar a Eugenia.
no la presenté al inicio. Ella es geóloga y tiene una sólida trayectoria en temas de sostenibilidad. Actualmente ella es directora académica de varias carreras de la Universidad Blas de Pascal y también es docente e investigadora. Y es consultora justamente en economía circular y desarrollo sostenible en Pacto Global Red Argentina. Y es donde también lidera estos programas de formación y grupos de trabajo especializados en esta temática. Así que con esta breve explicación de nuestra expositora del día de hoy, voy a abrir el espacio de preguntas. Ahí tenemos levantada la manito de Anaí. Yanke, adelante Anaí. Muchas gracias, muy buenos días, Eugenia. Gracias por ese excelente campo que nos abriste en la economía circular. Mi Gracias. pregunta es la siguiente. Hoy día que estamos festejando el Día Internacional de la Biodiversidad, y sabemos también que el 10,4% del territorio de América Latina y el Caribe está bajo la categoría de áreas protegidas. Aproximadamente el 25% del territorio de Bolivia también en más de 130 áreas protegidas de diferentes niveles. ¿En qué forma podemos aplicar la economía circular en estos territorios, no? No sé si tenemos que empezar a pensar en que hay que reverdecer las finanzas, ¿no? Sí, pensar en eso, pero también, no sé si es el caso allá en Bolivia, pero por ejemplo, acá en Argentina, también el cumplimiento de la legislación. Nosotros acá tenemos una ley de bosques, por ejemplo, particularmente en mi provincia, con zonas rojas donde no se pueden tocar y sin embargo no se cumple la ley y hay desarrollos inmobiliarios que acá tenemos muchos incendios forestales intencionales de desarrolladores inmobiliarios que incendian para construir. También para preservar la biodiversidad hay que pensar también, ¿no?, en estrategias de agricultura ecológica, agricultura sostenible, empezar a pensar en abastecernos desde lo local, desde lo regional, en también cambiar un poco nuestros hábitos alimentarios. em, no sé, por ejemplo, acá en Argentina llegan bananas que son, o plátanos que son de Ecuador, eh, con todo lo que eso implica, ¿no? El traslado. Pensar en productos locales, en agriculturas regenerativas. Yo creo que alrededor de la estrategia del cuidado de la biodiversidad, em, hay como un montón de acciones en pensar en cuidar nuestros ecosistemas, porque en medir nuestra huella hídrica, porque si nosotros tenemos ecosistemas sanos, vamos a tener una mayor biodiversidad. Y sobre todo cuando hablamos de ecosistemas sanos, también tener en cuenta las características de esos ecosistemas. Los ecosistemas más simples, como puede ser un ecosistema árido, son ecosistemas más vulnerables, donde, porque tenemos justamente menos biodiversidad por esa simplicidad del ambiente, entonces donde a lo mejor tenemos que generar más estrategias. Entonces, pienso que el conocer el territorio y el poder encontrar este equilibrio entre lo social y lo ambiental, ahí es el pensar las estrategias, pero siempre pensando desde lo local, pensando en preservar este capital natural y en los ODS y en estos principios desde pequeñas regiones, ¿no? Desde pequeñas bioregiones y así poder, digamos, lograr esto. Gracias. No, Muchísimas gracias, estimado Eugenia. No sé si tenemos un tiempito para una pregunta más. ¿cómo no? Ahí tenemos una pregunta en el chat. ¿Es posible que en países donde el gobierno no está en sintonía con estos objetivos de economía circular puedan fomentar una iniciativa, se pueda fomentar una iniciativa desde la sociedad y las pymes y grandes empresas? Bueno, muy buena pregunta. Eh, es difícil, es un poco difícil cuando los gobiernos no están de acuerdo
o no lo alientan porque no generan estos marcos que se necesitan o que facilitan la implementación. Pero sin embargo, desde la ciudadanía se puede empujar y uno puede hacer acciones que ayudan a esto y las empresas comprendiendo que cuando aplican estrategia de economía circular o cuando aplican un sistema de gestión ambiental o cuando implementan tecnologías más limpias o hacen uso de energías renovables, se están beneficiando porque están reduciendo costos, porque porque a lo mejor esto les permite insertar sus productos en otros mercados internacionales. Yo creo que cuando perciben estos beneficios, más allá de que a lo mejor un gobierno no genere, no esté de acuerdo, no genere las facilidades, también la empresa lo implementa, porque también su público lo está demandando. Nosotros tenemos el caso acá de empresas em, empresas logísticas, por ejemplo, que ya a quienes le brindan servicios son empresas que son sustentables, que han medido su huella de carbono y ya le exigen a estas empresas logísticas que hagan lo mismo porque si no dejan de trasladar los productos con ellos. Entonces, entre la misma sociedad la misma red empresarial se empiezan como a presionar entre ellos. Pero bueno, sería mucho más fácil, como veíamos en el video de recién, si los gobiernos lo facilitaran. Si el camino fuera por ahí, si hubiera reducción de impuestos, por ejemplo, a empresas que sean más sustentables, a empresas que implementen estrategia de economía circular, si tuvieran beneficios y lograríamos más. Siempre por ahí para lograr que tanto un individuo genere estrategias, acciones y hábitos sustentables y por ahí se empieza con esto de premiarlo. No sé, hay empresas que a lo mejor les dan un vaso. Para que lo utilice todo el tiempo ese vaso y evitar el vaso de plástico de un solo uso. Y para que se le haga el hábito al empleado, a lo mejor van a la cantina y se lo recargan gratis con un refresco hasta que se generó el hábito. Entonces, esto de incentivos para generar los hábitos estarían buenos que estos incentivos a nivel de organización, a nivel de municipios partan, ¿no? De los gobiernos, para que la sociedad pueda incentivarse y las empresas puedan incentivarse también. Bueno, yo solamente quisiera complementar el comentario de Eugenia y la consulta. Evidentemente en nuestros países, en Latinoamérica, los gobiernos no ayudan, ¿no? Esa es la realidad. La realidad en el caso nuestro ahí de Sobosen nos ha tomado casi 4 años tramitar un permiso para tratar residuos sólidos en nuestra empresa para procesarlo. Pero a pesar de que el gobierno no ayuda, la realidad es la realidad. Entonces nosotros hemos logrado avanzar y este tipo de estrategias en las cuales uno busca alianzas con otras empresas que van buscando lo mismo es lo que funciona. ¿Qué es lo que ha pasado después de 4 años en los que hemos bregado y bregado y bregado? Que ahora tenemos un tejido, creo, de colaboración, pero además tenemos resultados verdaderos en los que hemos logrado firmar ya convenios con los municipios del área metropolitana de La Paz, Piacha y El Alto, y además con varias instituciones que están buscando lo mismo. Entonces, está bien, la normativa no ayuda y sería mucho más fácil, Eugenia, pero si no ayuda, igual hay que empujar Sí. la misma inercia de la situación actual es lo que nos hace avanzar. Sí, Se como puede, bien decís, sí se Álvaro, hay puede. mucha burocracia en nuestros países. Esto de lo que les costó a ustedes, acá también, acá una empresa que quiere hacer algo le cuesta un esfuerzo gigante y una inversión de tiempo enorme para poder hacer algo. Y es Mm, increíble, ¿no? Que mm. esto pase. Pero se puede y Tal cada vez va a cual. ser más fácil.
Perfecto, muchísimas gracias, estimado Álvaro, por tu comentario, por esta complementación. Igual a Eugenia por acompañarnos esta mañana con este inicio de ciclo de webinars. Y si no tenemos más comentarios, más preguntas, agradecemos muchísimo su presencia de todos ustedes y los invitamos a seguir atentos a las próximas sesiones que vamos a tener en el marco de este ciclo de webinars de economía circular. Desde Pacto Global, Salud. Red Bolivia, le damos muchísimas gracias por su asistencia y atención en esta mañana. Hasta pronto y que tengan un excelente día. Gracias. Hasta pronto. Saludos a todos. Gracias. 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 Muchas gracias, hasta luego, saludos a todos. Gracias.